Gozo en el Señor de poder otra vez compartir la palabra del Señor y seguir con la serie de mensajes que hemos estado compartiendo en Lucas. Amén. Lucas capítulo 10. Hemos visto cómo el Señor comisiona a los 70, o como mirábamos en otra traducción, en unos manuscritos más antiguos, los 72. Así que el Señor Jesús está comisionando a los 70 y les da instrucciones. Hablábamos de la relevancia del número 70 o 72, que es justo la mitad de 144. Y si queremos, 72 es un múltiplo de 12. 12 por 6 es 72. Y 72 es la mitad de 144. Es un número bien importante. Recuerden que Jesús elige a 12 discípulos para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Ya vimos esa parte, y en este pasaje encontramos al Señor Jesús enviando a los 70 o a los 72. Eso significa que estamos un paso más hacia adelante, estamos un paso más adelante en lo que el Señor está haciendo, llevando a cabo su obra para alcanzar las multitudes. Habíamos visto en el verso 2, les decía a los 70, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, Jesús está movilizando a 70 más y está diciendo, los obreros son pocos. ¿Cuántos no se alegrarían con 70 predicadores, no es cierto? No estamos hablando de 70 miembros de una iglesia, estamos hablando de 70 predicadores, gente que tiene autoridad del Señor Jesús para sanar, para predicar el evangelio, para echar fuera demonios. Y entonces lo vamos a encontrar a partir del verso 17, rindiendo un informe al Señor Jesús. Pero antes de eso, el Señor les habla de la identidad tan fuerte que un mensajero tiene, porque un mensajero, hermanos, no lleva un mensaje propio. Un mensajero lleva el mensaje que alguien le encomendó, y esa es nuestra tarea a la hora de predicar el evangelio. Predicar un mensaje que nos ha sido dado por el Señor. Así que vemos ahí, yo he titulado a este mensaje, nuestra identidad, un regalo de la gracia en Cristo. Y vamos a empezar viendo cómo estamos identificados con Cristo, primero por el mensaje. Si vemos los versos 13 al 16, ay de ti Corazín, dice el Señor acá, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Lucas 10, 15, acabo de terminar de leer. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Hay juicio para las ciudades que no han recibido el mensaje del Señor Jesús. No todo es alegre a la hora de predicar el evangelio. Hay gente que va a rechazar el mensaje también. ¿Y cómo se siente uno cuando alguien rechaza lo que uno le quiere compartir? ¿Cómo se sentiría usted? Triste, frustrado, defraudado. Diría, perdí el tiempo, ¿no es cierto? Y estaríamos desconsolados. Porque claro, el deseo nuestro es que la gente se arrepienta, que la gente crea el evangelio. Pero hay gente que simplemente rechaza el evangelio. Ahora el Señor Jesús nos va a decir algo, y aquí va a empezar a hablar de nuestra identidad en el verso 16. Le dice a los discípulos, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Qué lindo, ¿verdad? Esto es tu identidad en Cristo. Tú estás identificado con Cristo Jesús. Al grado que si alguien te rechaza a ti, está rechazando al mismo Señor Jesús. Y eso siempre nos llena de ánimo, nos llena de consuelo, porque siempre vamos a encontrar gente que se opone al mensaje, gente que se opone a la predicación de la palabra. Pero si usted está convencido que está compartiendo el evangelio del reino que le ha sido encomendado, no hay por qué preocuparse. Podemos estar tranquilos.
Hay juicio sobre aquellas ciudades y sobre aquellas personas y familias que no reciben el mensaje del Señor. Esto es parte de las instrucciones que el Señor les da a los discípulos. Y además el Señor dice: el que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Igualmente el que a vosotros os rechaza. Así que, hermanos, nuestra identidad en Cristo se afirma a través de estas palabras. No se trata de que te rechacen a ti, se trata de que rechacen a Cristo Jesús. Ahora, si te rechazan porque andas haciendo otras maldades, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Aquí está hablando de gente que está viviendo en la voluntad de Dios y que está transmitiendo el mensaje de salvación que le ha sido encomendado por Cristo Jesús. A ese rechazo se refiere acá. Ok. Nuestra identidad, además, hermanos, está por encima del rendimiento, de lo bien que podamos hacer las cosas. Ustedes saben que vivimos en una sociedad, especialmente aquí en Alemania, donde las cosas tienen que ser bien hechas, ¿verdad? Y si hay una basurita por ahí, en los alemanes que nos hemos vuelto también los latinos, ¿verdad? No puede haber una basura por ahí porque eso no está en orden, ¿verdad? Y lo levantamos y lo limpiamos todo, ¿verdad? Y todo tiene que estar en orden, porque si no nos reprenden, ¿verdad? Y a veces tal vez usted se ha experimentado, que ha hecho un trabajo que usted queda, pero ¡wow!, satisfecho con su trabajo. Y viene el jefe y le dice: pero mira aquí, ¿verdad?, faltó algo. Y le encuentra el defecto. Estábamos hablando esta semana con los misioneros. Había un misionero que nos compartía un taller sobre ese tipo de cultura alemana. Y decía, es una cultura de perfeccionismo. Y el alemán va a encontrar el defecto. Así se tarde para encontrarlo, lo va a encontrar, ¿verdad? Y a veces esa cultura de rendimiento nos hace decepcionarnos hasta con nuestros propios logros. Como el padre, creo que les he contado esa historia, ¿verdad?, que le decía al hijo: hijo, tú te puedes esforzar más, tienes que mejorar tus calificaciones, ¿verdad? Y quería, por supuesto, un padre que quería que su hijo alcanzara el 100% de lo que él podía hacer. El muchacho andaba por el 70%. Decía: tú puedes alcanzar el 80%, y lo logra el muchacho a los meses. Vamos, pero 80% todavía es poco, tú puedes ir por el 90%. Y el muchacho se esfuerza y trae sus calificaciones y tiene un rendimiento excelente del 90%. ¿Y su padre qué le dice? No es suficiente, tú puedes dar el 100%. Y claro, ¿qué hace el muchacho? Quiere complacer a su padre. Nosotros estamos viviendo así, queremos quedar bien con la gente y da todo y consigue el 100%. Y lleva la calificación, el chico está: wow, ahora sí, mi padre me va a aplaudir. Y le entrega las calificaciones y le dice el padre: yo creo que tus maestros no son muy buenos. Ay, qué triste. Esa es una sociedad que se basa en el rendimiento y siempre encuentra un defecto, siempre encuentra algo que no es bien. Ahora, el Señor va a decir acá, queridos, la identidad está por encima del rendimiento. Vean lo que dice la palabra a partir del verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí traen la hoja de calificaciones. Lo hemos hecho al máximo, pero el Señor es un Señor tan bueno, ¿no? Él no les va a decir: sí, pero tenían que echar más. No, Él de veras que los felicita y les dice, verso 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y confirma la victoria que el Señor les ha dado. Verso 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y aquí aplica el Señor el principio: el que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondré. Cuando tú obedeces una instrucción del Señor Jesús y lo hace bien, Él no solo te felicita, sino te dice: te voy a dar más, te voy a bendecir más, porque tú eres un buen siervo y fiel. Así que el Señor nos lleva a espacios cada vez más grandes y más maravillosos. Pero el Señor sabe, hermanos, que a veces las cosas no salen bien. El Señor lo sabe perfectamente.
El Señor, por ejemplo, sabía que Pedro le iba a negar. Cuando Pedro dijo, hasta mi vida voy a dar por ti, el Señor Jesús sabía que Pedro era débil y que le iba a negar. Pedro no lo comprendía, y sabemos después, cuando él se reúne con Pedro, no le recrimina lo malo que hizo, sino que le vuelve a dar confianza, lo restaura y le dice, pastorea mis ovejas. Por eso el Señor en el verso 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Aquí hay algo mejor que el rendimiento, hay algo mejor que lo que tú puedas hacer, y es que tú eres hijo de Dios, que tu nombre está escrito en los cielos. Hay algo más grandioso, también cuando las cosas no salen bien, porque como ya he dicho, a veces las cosas no salen muy bien como uno espera. A veces oramos por un enfermo y esperamos que el Señor haga una obra, y las cosas no salen como uno espera. Y nos ponemos tristes. Pero ¿qué cuenta mi relación con el Señor? Mi relación de intimidad con Él, mi identidad con Él. Esta semana estábamos visitando con la hermana Girvenia a Peter, ¿verdad? Y saben que yo iba con mucha expectativa de lo que el Señor puede hacer, porque creo y confío en el poder del Señor. Y fuimos y oramos. Aparentemente nada pasó, aunque yo oraba y decía al Señor, tú tienes la soberanía y tú puedes hacer las cosas a tu manera y en tu tiempo. Pero honestamente me partió el corazón ver las lágrimas de mis hermanas, ¿verdad? El clamor por sanidad, cuando lo necesitamos, cuando lo anhelamos, cuando lo deseamos. Más tarde caminábamos por la ciudad, detrás de los buses, y ya andábamos ahí un buen grupo, ¿verdad? Y me dice Giliani, pastor, ¿está cansado? Yo le digo, no estaba cansado, pero algo mirabas en mi rostro que no estaba en orden. Estaba frustrado. A veces las cosas no salen como tú esperas que salgan. Y en la tarde, cuando llegué a la casa, ¿qué cuenta? Cuenta tu relación de intimidad con el Señor. Un día yo aprendí una cosa, que es importante no solo saber los dones que uno tiene, sino que es muy importante también saber los dones que uno no tiene. Por ejemplo, un día yo llegué a la conclusión de que yo el don de la música no lo tengo. Por eso no toco muy bien la cosa esa, ¿verdad? Así que no se extraña. Pero eso, ¿sabe qué? Me dio mucha paz, porque yo estaba muy frustrado que yo no podía aprender a tocar guitarra. Siempre yo quería aprender a tocar guitarra y una vez dije, lo que pasa es que no tengo guitarra por eso, ¿verdad? Porque solo me prestaba por un rato una guitarra. Bueno, finalmente compré mi guitarra, ¿no? Compré mi guitarra y ahí pasó la guitarra guardada. Y todo el mundo aprendí. Al fin dije, Señor, ese es un don que yo no tengo, ¿verdad? Definitivamente. Y ese día, después de la visita a Pita, dije, Señor, bueno, ese es un don que yo no tengo. Por eso es importante hacer discípulos, porque cuando uno hace discípulos, otros vienen al Señor, y el Señor trae gente que tiene dones muy lindos para la gloria del Señor. Y juntos, como un cuerpo, podemos trabajar para hacer y manifestar el reino de Dios acá en la tierra. Por eso es tan importante, como dice el Señor Jesús, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Él empezó con pocos, empezó con 12, pero ahora ya envía a 70. Y ya sabemos que esto va creciendo conforme la obra va avanzando. Y queridos hermanos, el reino de los cielos es así, se va desarrollando y tenemos que tener la esperanza de que Dios va a hacer cosas maravillosas. Pero por favor, en el nombre del Señor, no base lo que usted vale por su rendimiento, por lo que usted puede o no puede hacer. Usted vale porque su nombre está escrito en los cielos. Amén. Porque usted es un hijo, una hija amada del Señor Jesús. Y Él te dice, con amor eterno te he amado. Y Él te llama por nombre y te conoce. Un día me dijo un hermano, ¿verdad? Andaba predicando por
por algún lado y me dice, hermano, usted está famoso así, ¿verdad? Eso fue su expresión, un hermano de Ecuador. Y le digo yo, hermano, me basta con que soy conocido por el Señor. Eso me basta. Soy conocido por el Señor. Aunque mi nombre no sea conocido por nadie más. Me basta que el Señor me llama por mi nombre. ¿No es hermoso tener una relación de amor con el Señor y que Él se manifieste a nuestras vidas? Y lo más lindo de esto, hermanos, es que de esta relación de amor, solo el Señor Jesús tiene potestad y solo a quien Él quiere la da. Vea lo que dicen los versos 21 en adelante. Dice la palabra del Señor, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora aquí hay un momento íntimo registrado por Lucas, donde dice el Señor se regocijó en el Espíritu. Cuando uno se alegra puede reírse, a veces cuando uno se alegra tanto en el Señor hasta puede llorar. A mí me pasa muchas veces que a veces yo lloro pero de gozo, de alegría. Yo me puedo imaginar al Señor riéndose o llorando o cerrando sus ojos y decirle, Padre, qué bello es esto. Gracias, Señor, por haber revelado estas cosas a los niños y haberlas escondido de los sabios y de los poderosos. Porque el Señor miraba a la gente que le seguía. No era gente muy distinguida, que digamos. Los fariseos, que eran los expertos, los doctores en la ley, solo andaban para molestarle. Ya sabemos. Los ricos, encontramos el testimonio de un joven rico que le quería seguir, pero tenía tantas posesiones que mejor se dio la vuelta y se fue. La gente que seguía al Señor Jesús era gente sencilla, pero ¿saben qué era el secreto de los discípulos? Es que era gente moldeable. Una vez alguien escribió un artículo acerca de el perfil de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Y ¿sabe qué? Esos pescadores, ¿verdad? Toscos como Pedro, acelerados de carácter, explosivos como los hijos del trueno, ¿verdad? Juan y Jacobo, incrédulos como un Tomás, en fin, hace un perfil de cada uno y al final llega a la conclusión, solo hay uno que califica para el puesto que se le ha llamado. ¿Y saben quién era? Judas Iscariote. Era el único que llenaba requisitos profesionales de acuerdo a las normas de hoy en día de las empresas, porque era astuto, buen administrador, ¿verdad? Ese era el único que llenaba, que calificaba para una posición gerencial como la que los apóstoles tenían que asumir. Pero hermanos, cuando Jesús mira a esos hombres y a esas mujeres que le rodean, recuerden que hemos hablado de las 8 mujeres que también le servían, no, más de 8, perdón, pero en Lucas 8 se mencionan a las mujeres que también le seguían, que estaban ahí. Él mira a esos hombres y esas mujeres y ¿saben qué? Son gente sencilla, pero tienen una característica, son gente moldeable, son como niños. Por eso dice,
Te alabo, Padre, porque se lo revelaste a los niños y lo escondiste de los poderosos y de los sabios. Por esa razón, queridos hermanos, el Señor Jesús un día le dijo a los discípulos, cuando andaban discutiendo quién sería el mayor: si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y es que un niño, hermanos, tiene un carácter moldeable. Alguien hacía la comparación: mire, un adulto es como una plancha de concreto. Va y trate de marcar ahí una huella en esa plancha de concreto. Va a tener que agarrar un cincel y un martillo y darle duro a eso, ¿verdad? Para ver de dejar una marca ahí. Pero un niño es como esa plancha también de concreto, pero fresca, recién vertida, que incluso un pajarito si se para, si pone su patita ahí, va a dejar una huella. Así es un niño. Por eso el Señor nos dice que seamos como niños, moldeables, enseñables. La gran característica de los discípulos que seguían al Señor Jesús es que eran enseñables. Por eso Él dice acá: te alabo porque se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te plació, así te agradó. Y Él va a decir entonces que Él tiene la autoridad para revelar quién es el Padre y quién es Él. Así que, hermanos, en este sentido tenemos, por un lado, que sentirnos agradecidos por conocer a Jesús. Amén. O sea, usted no está en Cristo porque usted es buena gente. Usted está en Cristo por la gracia de Dios. Y si usted goza de esa posición tan privilegiada en Cristo, de que su nombre está escrito en los cielos y de que su identidad está por encima de su rendimiento, todo esto es por la gracia del Señor. Y lo dijo el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero él agregó: y su gracia no ha sido en vano en mí. Y ahí está la clave de vivir una vida abundante, de vivir una vida para el Señor. No solo recibir la gracia del Señor, sino también vivir una vida de discípulo, una vida de obediencia en Cristo Jesús. Que su gracia no sea en vano. El Señor Jesús decidió revelarse a usted y a mí por su gracia, por su gran amor con el que nos amó. No me elegisteis vosotros a mí, les va a decir más tarde a los discípulos, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Así que, hermanos amados, la elección que el Señor Jesús hizo es una elección soberana. Por eso, sin leerlo, solo lo cito en 2 Corintios 2, 14 y 16, nos dice el apóstol Pablo que cuando nosotros proclamamos el Evangelio, siempre triunfamos. Él siempre nos lleva en triunfo, porque damos a conocer el olor de su conocimiento, dice, en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. Así como las ciudades aquellas de Corazín, que se les predicó el mensaje, ellos decidieron no creer. ¿Perdió algo Jesús? Por cierto que no. Ellos se lo perdieron. Y además de eso recibieron un juicio. Somos victoriosos, somos más que vencedores. El Señor siempre nos lleva en triunfo porque somos instrumentos para dar a conocer su palabra, su amor en los que se salvan y en los que se pierden indistintamente. Así que, hermanos, podemos tener esa tranquilidad y podemos tener esa paz. Ahora hay una bienaventuranza acá. La palabra bienaventurado significa dichoso, 3 veces feliz. Y dice el verso 23, volviéndose a los discípulos, otra vez al círculo más íntimo. Acá tenemos que pensar en los 70, ¿verdad? Y sin duda los 12 que están ahí también. Se vuelve a los discípulos y les dice aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados vuestros ojos. ¿Y quién no hubiese querido estar allí, verdad?
¿quién me hubiese querido estar ahí? Yo también hubiese querido estar ahí. Y espero no haber sido uno de los que le clavaba, como dijo un hermano en una canción, ¿verdad? Qué bueno que no estuve ahí, porque si no yo hubiera puesto los clavos. No sé. Al menos hubiese querido ser como uno de aquellos paralíticos que fue sanado por el Señor. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. El Rey de Reyes y Señor de Señores estaba en la tierra. Pero no solo eso, también vuestros oídos, dice al final del verso 24. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Y en eso, hermanos amados, somos bienaventurados nosotros también. Amén. Porque hemos recibido la palabra del Señor Jesús a través de los apóstoles que nos la dejaron escrita. Y no solo la de los apóstoles, sino la de los profetas también. Y hacemos bien estar atentos a la Escritura, al Antiguo y al Nuevo Testamento, porque estas Escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. Y por supuesto el Nuevo Testamento nos habla claramente del Señor Jesús, y es el testimonio de los que vieron, como va a decir el apóstol Juan, lo que vimos, lo que palparon nuestras manos. Ellos lo tocaron. Dice la palabra que en la última cena el apóstol Juan estaba recostado en el pecho del Señor Jesús. Qué intimidad tan bella, ¿no? Esta mañana estábamos con mi esposa y le digo, vente acá, o anoche, no sé, y se acostó en mi pecho, ¿verdad? Y qué rico es sentir ahí, qué intimidad más preciosa de veras. Ya después no le pregunté a qué ritmo latía mi corazón, ¿verdad? Pero es algo precioso que podamos gozar de intimidad con el Señor Jesús. Y Juan y los otros discípulos estuvieron con Él, lo vieron, lo escucharon, palparon sus manos, y ¿saben qué? Ellos nos dejaron un testimonio fiel en la palabra. Así que sus oídos son bienaventurados, y aleluya, que sabemos leer también, ¿verdad? Y podemos leer esos testimonios. Pero hay hermanos que no saben leer. Mi mamá no sabía leer. Me decía, hijo, léeme aquí este salmo, léeme este pasaje. Y yo le leía y se gozaba en la palabra. Y ahora tenemos, como ya les he dicho, tantas tecnologías, ¿verdad? Que uno puede andar haciendo otras cosas y puede estar escuchando la palabra. Es algo precioso realmente. Así que no hay pretexto. Y bienaventurados los oídos que oyen lo que nosotros escuchamos. Porque ¿sabes qué? Abraham, Moisés, Elías, por grandes hombres de Dios que fueron, no tuvieron ese privilegio. Ellos solo escucharon la promesa del Señor que iba a venir un día, pero no tuvieron el privilegio de verlo, de tocarlo, de escuchar sus palabras, como hubiesen anhelado estar en este tiempo. Pero ese es privilegio suyo y mío, amado hermano. Tenemos que aprender a gozarnos en esas bendiciones que el Señor nos da. Así que, queridos hermanos, nuestra identidad es un regalo de la gracia en Cristo Jesús. No nos hemos ganado nada de esto. No nos lo merecíamos. De eso se trata la gracia. No nos lo merecíamos. Alguien dijo que para entender lo que es la gracia hay que entender primero lo que es la justicia y lo que es la misericordia. La justicia, si nos imaginamos un escenario en un jurado, donde hay un juez, donde hay un acusado. La justicia es darle a la persona culpable lo que se merece. Eso es justicia. Ahí el juez, si esta persona merece la pena de muerte, puede decir, usted es culpable y la condena es pena de muerte. Y eso es justo. Si quiere 30 años de prisión, para los que no están de acuerdo con la pena de muerte, igual, eso es justo. Es justicia, es darle a la gente lo que se merece. Ahora, ¿qué es la misericordia? La misericordia es no darle a la gente lo que se merece. Imagine otra vez al juez. El hombre
hombre es culpable, el acusado es culpable. Y le dice, usted es culpable, lo hemos encontrado culpable, pero estoy retirando los cargos y usted queda absuelto y queda libre. ¡Wow! ¡Qué alegre!, ¿verdad? Ni va a ir a la cárcel ni lo vamos a mandar a recibir la pena capital. ¿Sabe cuál es un problema de los cristianos? Que nos quedamos en ese nivel de la misericordia y hemos recibido el perdón de Dios y nos gozamos en eso. Pero hay algo más. Y aquí viene la gracia, que sobrepasa el entendimiento humano. Imagínense ustedes a ese juez, que no solo no le da al hombre lo que merece, sino que después que le dice usted queda absuelto y queda libre, ahora le dice el juez, y yo lo voy a adoptar como mi hijo y va a ser mi heredero. ¡Wow! Eso es inaudito, eso no lo va a ver en el plano humano, pero ¿sabe qué? Eso fue lo que Dios hizo con usted y conmigo. Nos adoptó como sus hijos. Éramos dignos de condenación. No solo no nos dio lo que nos merecíamos, nos trató con tremenda misericordia, sino que nos dio todo lo que no nos merecíamos, y eso es gracia. Nos hizo justos, nos hizo santos delante de Él, nos lavó con su sangre preciosa, nos hizo sus hijos, herederos suyos y coherederos con Cristo Jesús. Queridos hermanos, esta es la identidad que tenemos en Cristo. Y es un regalo de la gracia del Señor Jesús. Y no se olvide que su identidad supera todo lo que usted pueda hacer. Yo sé que las hermanas tienen un síndrome que se llama el síndrome de Marta. Y también los hermanos. Aunque hay algunos hermanos que tienen el síndrome de Lázaro, ¿verdad? Que solo durmiendo pasa. No se había muerto Lázaro, ¿verdad? Bueno, parece que están muertos también algunos. Hermana amada, hermano amado, tu rendimiento no se compara con tu identidad. Cuando las cosas salgan bien, alégrate, pero no te dejes engañar. Es por la gracia del Señor que andamos y que ministramos y que hacemos. Porque en la obra del Señor y en la iglesia, Dios te va a dar muchas satisfacciones. Van a haber momentos donde, honestamente, vas a tener que darte una palmada y decirte a ti mismo, bien hecho. ¿Sí? Pero no te confíes. El que cree estar firme, mire que no caiga. También hay un síndrome que llamó alguien ahí, hablando de los ministros de Dios, y es el síndrome del día lunes. Pensando en los pastores, que han tenido un domingo tan fructífero, tan bendecido, y el día lunes se sienten, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde están los hermanos que me saludan, que me agradecen? No pasa nada, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Elías. ¿Recuerdan ustedes después de tremenda victoria sobre tantos profetas de Baal hasta que les voló la cabeza? Y ese gran milagro que el Señor quemó el sacrificio con fuego desde el cielo y confirmó que Él es el Dios al que había que servir, lo vemos después huyendo de una mujer, a Elías. Nada contra la mujer, ¿verdad? Pero el hombre se había decapitado a 400 profetas de Baal y ahora está huyendo y dice, Señor, y ya solo yo he quedado y me buscan para matarme, ¿verdad? Esa Jezabel. Lo andaba persiguiendo. Pero a veces, cuando nosotros alcanzamos una victoria en el ministerio, en lo que hagamos, si dimos una clase dominical, si evangelizamos a alguien y lo ganamos para Cristo, de algún modo nuestros pensamientos y el enemigo juegan y nos dice, pero mira, acuérdate de que eso no cambia. Tus problemas aquí, tus problemas allá. Y uno se empieza a desanimar, ¿verdad? Y uno se empieza a perder de perspectiva y a desalentarse. Hermanos, no hay que ignorar las artimañas de Satanás. Satanás es un engañador y un acusador. Así que en su mejor momento le va a acusar, así como aquel padre a su hijo, ¿verdad? Que trajo al final las buenas calificaciones
y le dijo, pero tus maestros son los que nos sirven. Entonces, terrible. Satanás es así, Dios no. Dios es un Dios bueno. Es un Dios que incluso cuando tú estás, que te sientes fracasado, que las cosas te salieron al revés, no te salieron como tú querías, salieron por el contrario, lo echaste todo a perder. Y Dios te dice, pero te amo todavía, porque mi amor no descansa en lo que tú hagas. Pero Señor, mira lo que hice. Y casi Dios te dice, cállate la boca, te quiero abrazar, porque te amo, porque eres mi hijo y te perdono. Este es el Dios que tenemos. Pero Satanás nos quiere hacer ver que es un Dios malo, que es un Dios bandido, como dijo aquel, ¿verdad? Ay, yo ya sabía que eres un Señor tremendo, que cosechas donde no sembraste, por eso enterré mi talento. Hay hermanos que viven con el talento enterrado, ¿verdad? Porque tienen miedo que Dios les vaya a castigar si lo hacen mal. No, hermano. Dios es un Dios bueno. Pero por cierto, cuando tú hagas algo bueno, no solo te va a felicitar, sino que te va a traer a un espacio más amplio. Y te va a dar autoridad y te va a bendecir. Pero igual, aunque no te salga bien las cosas, eres su hijo y su hija amada. Eres la niña de sus ojos y puedes descansar en eso. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el gran amor con el que nos has amado. Gracias, Señor, porque tu amor es infinito. Con amor eterno nos has amado, por lo tanto nos has prolongado tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu amor. Ayúdanos a alegrarnos ciertamente cuando tenemos triunfos, cuando hemos hecho bien las cosas, pero ayúdanos a mantener el equilibrio también, Señor, cuando hemos fracasado, cuando las cosas no salieron como pensábamos. Que recordemos que tú eres un Dios que nos amas y lo que buscas es una relación de amor con nosotros. Quieres estar con nosotros, quieres pasar tiempo con nosotros. El Espíritu que has hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Tú quieres tener esa relación de amor con nosotros, amado Padre. Y qué privilegio tan grande para nosotros. Tú eres un Dios ciertamente que te sientas en las alturas y bajas para ver los cielos y la tierra, y te acuerdas de nosotros, los seres humanos, y nos has hecho especiales para ti, y más habiendo dado a tu Hijo para nuestra salvación, para nuestra redención, para que podamos tener acceso a ti con libertad y confianza en tiempo de necesidad y en cualquier momento, Señor.